Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Les saludamos en el nombre de Jesucristo a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos estado todo este tiempo orando por algunos hermanos que han estado enfermos y gracias a Dios se han ido recuperando. Otros todavía están en ese proceso de recuperación, pero alabamos al Señor por la vida de estos hermanos y hermanas que Dios ha hecho cosas grandes en cada uno de ellos. También pedirle siempre sus oraciones a todos por cada uno de aquellos hermanos que no podemos aquí mencionar el nombre, pero que ustedes conocen que están enfermos. Rogamos en el nombre de Jesús para que puedan recibir la salud que necesitan. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permite llegar hasta sus hogares. Reciban un saludo de parte nuestra, de parte de toda nuestra familia, y pedirles a Dios que Dios pueda hacer su obra en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Esta noche traemos un tema muy importante para cada uno de ustedes y hemos llamado este tema En momentos difíciles. Así que vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Bendito Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permites poder compartir tu santa y bendita palabra a cada uno de los hogares que se conectan miércoles a miércoles, domingo a domingo, para escuchar el mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser de grande bendición, que podamos gozarnos en ella y ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y bendice la vida de todos aquellos hermanos que están enfermos y que sabemos que tú, Señor, desde ya estás haciendo la obra en sus vidas. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículos del 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27. Vamos a tener aquí la lectura de la palabra de Dios. Éxodo 15 del 22 al 27. Dice la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra esta noche, hermanos. Muy bien. Queremos comenzar explicando un poquito el contexto de esta historia que vamos a meditar esta noche y que desde luego vamos a usar otros pasajes más de la palabra de Dios. Sabemos que Israel había estado alrededor de unos 430 años esclavos en Egipto, y el pueblo fue sacado por mano poderosa de Dios de Egipto. Dios sacó al pueblo y Dios liberó al pueblo y lo llevó por el camino del desierto. Y la Biblia dice que Dios llevó a este pueblo por el camino del desierto y lo guió
los acompañó. Pero cada vez que este pueblo tenía necesidad de algo material, empezaban a murmurar contra Dios y a murmurar contra Moisés. En cierta ocasión hasta quisieron apedrear y matar a Moisés. Entonces podemos ver que este pueblo estaba pasando momentos difíciles en el desierto. Y aquí, hermanos, nos enseña a nosotros que en la vida tiene estos momentos difíciles, en los que cuesta, en los que no quisiéramos pasar, pero que nos toca pasar porque vivimos en un mundo decaído, en un mundo de pecado. Y mientras vivamos en un mundo así, nos va a tocar experimentar momentos difíciles en la vida. Hemos dicho en algunas ocasiones que las pruebas que nosotros tenemos en esta vida son como la escuela de Dios. Las pruebas son la escuela de Dios. ¿Por qué? Porque cada prueba, cada dificultad que nos toque enfrentar, nos va llevando, en la medida que nosotros vamos sobreponiéndonos con la ayuda de Dios, nos va llevando como una escalera y vamos subiendo de nivel espiritual. Pero si nosotros somos aprobados en medio de las pruebas. La vida cristiana es una vida de pruebas. Y ya les dije que mientras vivamos en esta tierra, nos va a tocar experimentar dificultades como las que hoy estamos enfrentando con esta pandemia, ¿verdad? Y no solamente con la pandemia, lo que ha traído las consecuencias, todos los estragos de pérdida de empleo y muchas cosas más y enfermedades que nos ha traído esta pandemia. Entonces, hermanos, volviendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, dice la palabra, murmuró contra Moisés porque llegaron a un lugar donde ellos demandaban agua. Y el agua que había era un agua amarga. Un agua amarga. Y ahí, hermanos, ellos empezaron a murmurar y a murmurar contra Moisés. Y algo importante, que al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios. Pero vamos a ver aquí qué fue lo que hizo Moisés en esta crisis. Y esto es un ejemplo para nosotros hoy en este tiempo de dificultades, de pruebas, de enfermedades. En estos momentos que estamos viviendo, donde mucha gente ha perdido el empleo, donde vemos la desesperanza de mucha gente, la frustración de mucha gente. ¿Qué hizo Moisés en un momento donde el pueblo pedía agua y las aguas que habían eran amargas? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Moisés oró al Señor. Ahí lo dice el versículo 25 de Éxodo 15, 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y dice la Biblia, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces, hermanos, vemos aquí que lo primero que Moisés hizo cuando estaba en un momento de angustia, en un momento de desesperación, donde había reclamo del pueblo, donde la gente necesitaba agua, pero el agua que vino era un agua amarga. ¿Qué fue lo que hizo? Dios estaba probando al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Moisés en ese momento difícil? Clamó a Dios, oró a Dios. Y al orar, Dios le dio la respuesta. Le dijo: tira ese árbol sobre las aguas. Y dice la Biblia que al tirar los árboles, el árbol, al derribarlo y tirarlo, el agua se endulzó. Ya no era más amarga, sino dulce. Ya podía ser consumida por el pueblo de Israel. Entonces vemos, hermanos, que el pueblo estaba murmurando, estaban molestos, ¿verdad?
No querían aceptar esa prueba de Dios, que era una prueba que Dios les estaba poniendo. Por eso Dios les estaba mostrando las aguas amargas. Y normalmente van a ver ustedes que el ser humano, a nosotros los seres humanos, nos cuesta aceptar las pruebas. No queremos pasar pruebas. Y cuando hay pruebas en nuestra vida, la primera pregunta que hacemos es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Dios estaba permitiendo que Israel tuviese las aguas amargas porque Él estaba probando para ver su confianza en Dios. Saben, hermanos, es a través de las pruebas que Dios va a probar nuestra fe. Es a través de las pruebas que Él nos va a enseñar a nosotros a tener paciencia. Es a través de las pruebas que el Señor nos va a consolar por medio de las dificultades y las situaciones difíciles que nos toque enfrentar. Israel estaba pasando una prueba. Ellos tenían sed, estaban en el desierto y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Pero Dios, hermanos, estaba probando a su pueblo para ver hasta dónde estaba su nivel de confianza en Dios. Entonces, hermanos, hoy estamos viviendo pruebas de todo tipo, de enfermedades económicas, pruebas aún en el mismo gobierno de la República, aún en todas las sociedades del mundo entero. El mundo entero está siendo probado. Aún el pueblo de Dios está experimentando estas dificultades que estamos viviendo, pero Dios, hermanos, está probando para ver hasta dónde usted tiene su confianza puesta en Él. Ya decíamos el domingo pasado que cuando uno pone la confianza en la gente, se va a desanimar. Cuando uno pone la confianza en las cosas de este mundo, se va a defraudar. Cuando uno pone la confianza en un gobierno, en cualquiera que sea, usted se va a defraudar del gobierno y de todos. Por eso, la palabra de Dios nos enseña a depositar nuestra confianza en Dios. ¿Y saben cómo va creciendo la confianza en Dios? En la medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, vamos viendo, en la medida que nosotros vamos relacionándonos con Dios, nuestra confianza en Él va a ir creciendo y creciendo aún más. Por eso, cuando vienen las pruebas y las dificultades, si no estamos en una comunión permanente diaria con Dios, nos vamos a frustrar, nos vamos a cargar, nos vamos a desanimar y hermanos, vamos a caer en la angustia, en la desesperación, como muchos hoy en este tiempo. Entonces, esta noche quiero pues dar unos 2 o 3 consejos importantes referentes a cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas de la vida. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo hacer yo como cristiano en momentos difíciles como los que estamos viviendo? Donde hemos visto, hermanos, que hasta pastores de nuestra convención de iglesias bautistas han muerto por este virus que hoy nos ataca. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué recomienda la Biblia que hay que hacer en los momentos difíciles como los cuales son los que estamos experimentando en este tiempo? Vamos a ver el primero, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Número 1, hacer lo que hizo Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Orar a Dios. Orar a Dios. El pueblo de Israel estaba murmurando, eso dice el versículo 24. Y fue por esa murmuración que el pueblo se mantuvo 40 años en el desierto. Y fue por esa murmuración que no fueron ellos los que entraron a la tierra prometida, sino
otra generación que nacieron de esta generación. O sea, no llegaron a la tierra prometida porque simple y sencillamente no confiaron en Dios, murmuraron contra Dios, fueron desaprobados en medio de las pruebas. Pero ¿qué es lo que recomienda el Señor? El Señor recomienda que oremos a Dios en los momentos difíciles. Oremos a Dios. Miren lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 13 de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Aquí vemos algo, un consejo muy importante para todas aquellas personas que están pasando pruebas. Miren lo que dice Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué recomienda la Biblia en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles que pasamos, en los momentos frustrantes, donde el pesimismo nos agobia, donde mucha gente, hermanos, está cayendo en la desesperación, en la angustia, en el dolor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Dice Santiago 5:13, lo vuelvo a leer. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Moisés hizo oración a Dios cuando el pueblo murmuraba contra él y contra Dios, y Dios le dio una respuesta. Dios le dio la respuesta: tira los árboles sobre el agua, y el agua, dice la Biblia, se endulzó. Entonces, hermanos, en los momentos difíciles que nos toca vivir, ¿qué hay que hacer? Debemos orar a Dios. Cuéntele a Dios lo que usted está pasando. Dios ya sabe lo que está pasando usted. Dios conoce, dice la Biblia, que el Señor conoce aún el nombre de las estrellas. Dios conoce todo lo que usted le está pasando. Dios conoce todas sus dificultades. Él conoce todas las deudas que usted tiene, los problemas que usted tiene. Dios los conoce. Pero entonces, ¿por qué Dios nos manda a orar en los momentos difíciles? Porque Él quiere que en ese momento que usted está pasando difícil, usted se acerque a Dios. Y el acercarse a Dios le dará el alivio, la tranquilidad, la paz que usted necesita para enfrentar esa dificultad que está pasando. Es en los momentos de oración, esa comunión con Dios, en los que usted le abre su corazón a Dios y le cuenta todo. Ya dijimos que la oración no es contarle a Dios en sí, porque Dios ya sabe, no le estamos informando a Dios, porque Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero la oración nos ayuda, nos fortalece, nos da ánimo y nos hace sentirnos mejor y con una visión distinta para enfrentar cualquier dificultad que encontremos. Moisés oró al Señor, y ese es el primer consejo en momentos difíciles: orar a Dios, ponerse de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, me está pasando esta situación. Y hermanos, vamos a ver la mano poderosa de Dios actuando en favor nuestro cuando nosotros nos arrodillamos y confiamos plenamente en el poder y la misericordia de Dios. Así que ese es el primer consejo, mis hermanos. En momentos difíciles hay que orar a Dios. Orar a Dios. ¿Qué más debemos hacer en momentos difíciles? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos difíciles que estamos viviendo?
Debemos, en segundo lugar, alabar a Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo esta noche. Alabar a Dios. Ahora yo le hago la pregunta: ¿se puede alabar a Dios en momentos difíciles? ¿Se puede cantar a Dios? ¿Se puede encontrar las fuerzas que uno necesita en momentos difíciles cuando alaba a Dios? Sí, mis hermanos. Y vamos a ver un ejemplo bíblico que sí se puede alabar a Dios en momentos difíciles. Sí se puede. Usted quizás estará preguntándose y diciendo: ¿cómo voy a alabar a Dios si murió mi mamá? ¿Cómo voy a alabar a Dios si mi hijo está enfermo? ¿Cómo voy a alabar a Dios si mi hija está pasando esta dificultad? Pero hermanos, vamos a ver un ejemplo que Dios nos enseña que en los momentos difíciles alabemos al Señor. Demos gracias a Dios en medio de esas dificultades. Vamos a ver un ejemplo en Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículos del 22 al 25. Habla la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas eran predicadores de la palabra de Dios y les ocurrió algo tremendo por predicar el evangelio de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25. Hechos 16, 22 al 25 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y dice: y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, miren lo que les pasó solamente por predicar el evangelio del Señor. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Mire qué tremenda prueba. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero mire lo que dice el versículo 25. Y este es el consejo número 2 que debemos hacer en momentos difíciles: alabar a Dios. Y mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando, que era el consejo número 1 en momentos difíciles, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, hermanos, ¿qué debemos hacer en momentos difíciles? Pablo y Silas, por predicar el evangelio de Dios, por llevar la palabra de Dios, que no era ningún delito, fueron azotados, dice la palabra de Dios, llevados al calabozo, en la parte más adentro, atados sus pies, dice la palabra, y ellos, en vez de sentirse tristes y acongojados y llorando, y tal vez aquí no dice la Biblia que Pablo y Silas le estaban diciendo: Señor, ¿por qué estamos presos, Señor? No. Dice la Biblia en el versículo 25 que a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ven, hermanos, ¿qué estaban haciendo ellos en un momento de prueba, en un momento difícil? Cantaban, alababan, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios. Pruebe a hacer eso usted. Usted quizás me va a decir: hermano, si es que no tengo ni fuerzas ni para cantar. Pero pruebe. Ahí está el ejemplo bíblico. Pablo y Silas estaban presos, los habían azotado, estaban orando, que era el consejo número 1, y cantaban alabanzas a Dios, exaltaban a Dios, glorificaban a Dios en medio de ese momento difícil que estaban viviendo. Vean entonces, hermanos, qué importante es que
cada uno de nosotros podamos tomar estos consejos que son imprescindibles en estos momentos difíciles que vivimos. Orar a Dios, cantar a Dios, cantar confiando en Dios, confiando en que no nos va a dejar de su mano, que Él ha prometido estar con nosotros y que Él nos va a proteger, nos va a guardar y nos va a ayudar, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y ahí, hermanos, vemos la mano poderosa de Dios, cómo Dios le dio fortaleza a estos siervos, a Pablo y a Silas, que habiendo orado y cantado, exaltaban y glorificaban a Dios en momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos de dificultades. ¿Se puede alabar a Dios en momentos de dificultades? Sí, mis hermanos. Ahí está el ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos. ¿Se puede orar en momentos difíciles? Sí, mis hermanos. Ahí está la Biblia en el libro de Hechos, mostrando a Pablo y a Silas presos de una manera injusta, pero ellos no se quejaban de la situación, sino que oraban y cantaban, alababan a Dios en estos momentos difíciles de angustia y desesperación. Tercer consejo, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros en momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy, donde no podemos congregarnos, donde hemos visto muchos hermanos pastores que han muerto, ¿verdad? Lamentamos hace algunos días el pastor Aníbal Flores falleció de este virus, ¿verdad? Un pastor de casi 40 años de ser pastor de la Iglesia Bautista Canaán de Buenavista, y otros pastores en Tegucigalpa, bautistas, que han muerto también. Hermanos, aún la iglesia de Cristo está siendo probada. Aún nosotros, con los templos cerrados, con el deseo de ir a la iglesia y no poder, estamos siendo probados para ver cómo está nuestro nivel de fe y nuestro nivel de confianza en Dios. Entonces hemos dicho esta noche que en momentos difíciles debemos orar. En momentos difíciles debemos alabar a Dios, cantar a Dios, glorificar a Dios. Pero también en momentos difíciles debemos confiar en Dios. Voy a ponerles un ejemplo aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, versículos del 16 al 23. Dice la palabra de Dios: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Entonces, dice la Biblia, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Esta historia de Daniel es una historia maravillosa, hermanos. Fue un milagro de Dios, ¿verdad? Que Dios hizo en la vida de Daniel, que esos leones no lo despedazaran. Fue un milagro de Dios grande. Pero el mismo Daniel reconoce que ese milagro de Dios que ocurrió en su vida, dice Daniel, que se dio porque había él confiado en Dios. Sabía que Dios lo iba a librar. Sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Sabía que Dios estaría con él en la angustia. Porque de hecho Daniel estaba ahí con esos leones, angustiado, una prueba difícil. Pero él dice que, en la parte final del versículo 23 dice, porque había confiado en su Dios. Por eso a él no le sucedió nada. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros en momentos difíciles? Confiar en Dios. Ya dijimos el otro día que para confiar en Dios usted no puede confiar en alguien que usted no conoce. Usted solo confía en la gente que conoce. Por eso a la gente se le hace difícil confiar en Dios porque no lo conoce. Porque ha oído hablar de Él, pero no lo conoce. Y no es lo mismo escuchar de Dios que saber de Dios. La gente sin Dios no confía en Él porque no lo conoce. Solo puede confiar en Él aquellos que conocen a Dios. Y para conocer a Dios hay que relacionarse todos los días con Él. En oración, en estudiar la palabra de Dios, en compartir el mensaje a otros, en servir a Dios, en cada una de las decisiones que tomamos, estamos consultando a Dios. En cada cosa que hacemos, ponemos a Dios en primer lugar. En esa medida que nos relacionamos con Dios todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir en la noche, en esa medida vamos conociendo a Dios. Y en la medida que conocemos a Dios, entonces, mis hermanos, confiamos en Él. Porque lo conocemos, porque sabemos que nunca nos ha fallado, porque sabemos que siempre nos ha provisto, porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, porque sabemos que Él siempre ha sido cumplido con sus promesas, porque sabemos que Dios nunca ha fallado y porque sabemos que su mano está con nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. Entonces, hermanos, en momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer en momentos difíciles? La Biblia dice, orar a Dios. Moisés oró y Dios le dio la respuesta. Pablo y Silas presos oraron y cantaron alabanzas a Dios y las cárceles fueron abiertas. En momentos difíciles, Dios nos manda a orar. En momentos difíciles, Dios nos manda a alabarle a Él. Como Pablo y Silas, presos, cantaban alabanzas a Dios.
En momentos difíciles, Dios nos manda a confiar en Él, como Daniel, que fue librado de los leones porque había confiado en Dios. Mis hermanos, pongamos en práctica estos 3 consejos que la palabra de Dios nos da y vamos a salir victoriosos en medio de esta prueba y vamos a avanzar hacia adelante en nuestra fe y vamos a subir un peldaño más en nuestra vida espiritual porque hemos orado, alabado y confiado en Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo difícil que vivimos a poner nuestra oración como base importante, alabar a Dios, pero también confiar en las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, momentos, Señor, donde nuestra fe está en fuego. Pero, Señor, ayúdanos a estar en permanente oración. Ayúdanos, Señor, que cada mañana, cada día, una alabanza sea cantada y glorificada para ti, Señor, en medio de la prueba y la dificultad. Pero también, Señor, ayúdanos a confiar en ti en momentos de prueba. Los que conocemos tu nombre sabemos la clase de Dios a quien estamos sirviendo. Un Dios bueno y poderoso que tiene misericordia de nosotros. Gracias te damos esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo. Que tu pueblo que hoy escucha este mensaje ponga en práctica estos 3 consejos que le ayuden en los momentos difíciles que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el día domingo a las 7 de la noche para volvernos a encontrar de nuevo y sigamos en permanente oración y tener la confianza en Dios que saldremos adelante en este tiempo de crisis, de dificultad, y podremos, hasta que Dios así lo permita, poder regresar al templo, a alabar a Dios y a reencontrarnos de nuevo. Un abrazo a todos, hermanos, les amamos en el amor de Cristo y sigamos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga.